tranquila en la costa bonaerense, Tres Arroyos. Una tarde común se convierte en un horror. En un barrio residencial, un hombre de 40 años protagoniza un triple crimen muy crudo. Mata a su esposa y a sus 2 hijos. Y luego a él mismo. Así es como comienza la investigación de la denominada masacre de Tres Arroyos, que es un hecho que dejó en profundo dolor a la comunidad. El agresor fue identificado como Fernando del Arciprete, un camionero local. Y las víctimas, su pareja Rocío Villarreal, de 35 años, y sus hijitos pequeños, Tiziano de 10 años y Francesco de 3. Los detalles del caso dan una secuencia macabra de hechos que se están investigando. En este video también vamos a contar con la información de peritos forenses para que nos expliquen un poco más cómo pudo pasar todo esto. Los informes policiales reconstruyen la cronología del femicidio seguido de filicidio y autohomicidio. Oficialmente se me informó lo siguiente. Primer momento. El ataque en el hogar. En la tarde del miércoles 5 de junio, del Arciprete habría atacado a Rocío en la casa familiar, en la calle Larrea, al 137. Los vecinos escucharon gritos. Luego, los familiares encontraron su cuerpo con una herida de arma blanca en el cuello. Según la fiscalía, su muerte fue causada por apuñalamiento. Evidencia forense señala estrangulamiento con cable y un corte bajo el mentón. La escena fue cubierta con cuidado por los investigadores, pero su conclusión inicial fue clara. Rocío Villarreal murió asesinada en su propio domicilio. Segundo momento, la huida con los nenes. Sin perder tiempo, del Arciprete condujo luego su Renault Duster blanca hasta la escuela de sus hijos en Tres Arroyos. Ahí retiró a Tiziano y Francesco y se dirigió hacia la Ruta Nacional 228. Quiero aclarar también que hace años convivía junto a Rocío sin un antecedente de denuncias por violencia de género, ni ningún tipo de situación ilícita. No se registra ningún tipo de denuncia ni antecedente. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? Eso mismo es que este caso sorprendió tanto. No había indicios que indiquen que esto podría llegar a pasar. Muy similar al caso de Laura Leguizamón que nosotros hablamos, también una paciente psiquiátrica que terminó matando a toda su familia. La tocamos en el canal hace muy poco. Tercer momento, los hijos asesinados en la ruta. A la altura del kilómetro 69 de la ruta 228, a unos 70 kilómetros al norte de Necochea, ocurrió el episodio angustiante. Testigos y rastros indican que, tras conducir casi 10 kilómetros, el padre primero intentó chocar su camioneta contra una moto, probablemente con la intención de morir, pero no lo logró. Finalmente, detuvo el vehículo en la banquina junto a un zanjón. Ahí, las autopsias confirmaron que Tiziano y Francesco murieron por asfixia por inmersión. Es decir, ahogados en la zanja, sin señales de defensa. Junto al auto es que quedaron los cuerpos de los niños sin vida. Y obviamente fue una escena completamente cruda que abrumó incluso a los oficiales que intervinieron en la investigación y que tomaron contacto con la escena del crimen. La verdad que relatar todo esto es completamente doloroso porque estamos escena de terror, boludo. 3 años. Es cruel e inhumano. Una mente racional no puede llevar adelante esto. Y si lo hace, es completamente maquiavélico, es completamente crudo, injusto, ilógico. Pero más adelante vamos a entender un poco más acerca del perfil psiquiátrico de esta persona. Cuarto momento. El autohomicidio. Luego de matar a los niños, del Arciprete intentó acabar con él. Primero ingresó a un campo rural cercano pidiendo un arma de fuego, pero fue rechazado por la solicitud tan extraña. Minutos después, se ubicó en la ruta y fue intencionalmente bajo las ruedas de un camión Mercedes-Benz. El chofer, inicialmente demorado, luego fue liberado al comprobarse que no tuvo participación alguna con los hechos de forma dolosa o culposa. El hombre falleció en el acto. Al cierre de la escena, la policía bonaerense buscó evidencias, fotografió manchas de sangre en la casa familiar, secuestró un cuchillo tipo carnicero en la habitación, así también como pertenencias del Arciprete, ropa con rastros biológicos. Se recuperó además el celular de Rocío y material de cámaras de seguridad en la ruta para reconstruir la secuencia exacta y de esa manera poder darle un cierre a este hecho que fue muy trágico y crudo. Algo que tendría que poder evitarse por la cantidad de vidas inocentes que se arrebatan de manera tan cruel.
Es mi Las retorno. víctimas, como dije, eran la pareja con 2 hijos en edad escolar. Rocío Villarreal trabajaba en la municipalidad y tenía un pequeño emprendimiento de cosmética. Su vida cotidiana no daba indicios de violencia en el hogar. Tiziano y Francesco eran nenes sanos, sin antecedentes de conflictos. Esa mañana nada presagiaba la tragedia. Tiziano fue a la escuela, como de costumbre, y Rocío llamó a familiares en la tarde, planificando el regreso a casa. Fernando del Arciprete tenía 40 años y era conocido en Tres Arroyos como camionero de carrera. Había trabajado durante tiempo en una planta cervecera de la ciudad, pero fue desvinculado recientemente. Vecinos relataron que su despido estuvo vinculado a reiteradas licencias psiquiátricas tomadas por del Arciprete, lo que habría motivado su alejamiento laboral. Desde entonces, trabajaba como chofer independiente con su propio camión. Y uno en un comentario de la noticia puso que hacía poco le había hablado para vender el vehículo. Como que se ve que el tipo tenía problemas económicos. Lo habían echado de un trabajo, de una maltería, creo que Quilmes, por los problemas psicológicos. Dicen que lo echó a otro, dicen que renunció, no sé, pero también dijeron que con la indemnización se compró un camión, pero con los medicamentos que tomaba daba sueño y no podía manejar. La fiscal Natalia Ramos confirmó que Fernando no tenía antecedentes judiciales ni denuncias previas por violencia de género. Sin embargo, trascendió que recién en la investigación se supo que él estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Fuentes judiciales informaron que asistía al área de salud mental de la municipalidad de Tres Arroyos. El expediente judicial refiere que, según Ramos, el hombre padecía un trastorno paranoide, también denominado trastorno paranoide de la personalidad. Los especialistas encargados van a ser citados a declarar para que den de alguna manera mayores precisiones respecto a su salud mental y también informar si consumía algún tipo de medicación para evaluar si en algún momento dejó de hacerlo, explicando así este brote, y de alguna manera también indagar los motivos de esta patología y ver cómo repercutieron en los hechos. Por el momento, los vecinos no recordaron otro conflicto familiar. La pareja convivía sin divorcios ni separaciones pendientes y en redes sociales incluso se difundieron fotos o reels donde la familia parecía sonriente en la ruta. Todo como una postal de vida normal que hoy duele verla. Este es el contraste que nos hace preguntar si la sociedad en general no sabe detectar este tipo de personas que pueden ser un peligro para sí o para otros, o si realmente esto es tan impredecible que es indetectable y que el momento en el cual terminan actuando de la manera que lo hacen, ya es tarde porque el daño está hecho. El caso despertó inmediatamente un debate sobre salud mental. Según la información recabada, el agresor sufría de un trastorno de la personalidad de tipo paranoide. Este cuadro, basado en criterios de psicología clínica, se caracteriza por una desconfianza persistente e injustificada hacia los demás, interpretando percepciones neutras como amenazas directas. No es una psicosis. El paciente suele tener conciencia de la realidad, pero sí implica una visión rígida y hostil del entorno. Quien lo padece frecuentemente sospecha de familiares, amistades o figuras de autoridad, creyendo que existen motivaciones dañinas ocultas detrás de simples palabras o gestos. Este pensamiento rígido y vigilante puede aislarlo y generar conflictos constantes, aunque por sí solo no explica violencia tan extrema. Es importante recalcar que el trastorno paranoide no necesariamente conlleva per se que una persona vaya a cometer un homicidio. Sin embargo, los expertos enfatizan en que una persona que no es tratada o acompañada terapéuticamente, quizás también con medicamentos, puede sufrir descompensaciones emocionales severas. Aún así, más allá de eso, me gustaría que nuestro amigo Agustín Romano nos explique un poco más respecto al perfil psiquiátrico de esta persona, como así también lo hizo en el caso que abarcamos la masacre de Villa Crespo, hablando de Laura Leguizamón. Se acordarán seguramente que mató a toda su familia. Desde la psicología forense, lo que es importante aclarar primero es qué es el trastorno paranoide de la personalidad. En primer lugar, decir que este trastorno no implica, como en otros cuadros clínicos, por ejemplo, como vemos en la psicosis, una desconexión con la realidad, sino que acá lo que tenemos es un cuadro que se caracteriza básicamente por una desconfianza persistente y generalizada hacia las demás personas, que incluye también una interpretación sistemática de las menciones ajenas como amenazantes, y también suele aparecer una hipervigilancia constante en este cuadro. Estas personas lo que suelen hacer es interpretar, por ejemplo, gestos neutros o ambigüedades
¿sí? Como señales de traición, como señales de manipulación, incluso como señales de ataque. Esa rigidez de alguna forma cognitiva lo que puede es derivar en un aislamiento progresivo, en mantener conflictos relacionales y también en una carga emocional interna muy intensa, muchas veces apareciendo invisibilizada por el entorno, ¿sí? En este caso concreto que se analiza aquí, los vecinos por lo pronto no reportaban antecedentes de violencia, no reportaban conflictos evidentes. Lo que vemos en definitiva es una familia que puertas afuera por lo menos parecía funcional, y sin embargo ese contraste tan marcado nos lleva un poco a revisar con lupa por lo que no se está viendo, ¿no? Que es, por ejemplo, la rigidez del pensamiento, la posible ausencia de una red externa que contenga y confronte de alguna forma esa visión paranoide que podría estar operando aquí, y la falta de tratamiento, seguimiento psicológico especializado también aparece como un factor preponderante en este caso. O sea, en un perfil paranoide lo que hay que entender es que la acumulación de sospechas, de resentimientos y de fantasías persecutorias también puede construir un relato interno a veces que es tan fuerte que la persona que lo padece se llega a convencer de que su entorno íntimo lo está perjudicando. Si esto lo combinamos con una pérdida de control emocional, el aislamiento afectivo y con también una ruptura, por ejemplo, de contacto con una realidad más subjetiva, lo que puede suceder es que el acto homicida aparezca justamente como un acto de, dicho entre comillas, de defensa o de justicia en la lógica distorsionada de quien lo perpetra, ¿bien? Ahora, esto no significa que el diagnóstico vaya a explicar por sí solo lo ocurrido. O sea, no todo paciente con trastorno paranoide va a ser una persona que ejerza violencia, ni mucho menos. Pero sí es un cuadro que, en ausencia de un abordaje clínico y con factores básicamente de riesgo acumulados, lo que puede favorecer justamente este tipo de decisiones gravísimas y extremas, como vemos aquí en este caso, ¿sí? Desde el campo forense, lo que insistimos básicamente es que el riesgo no siempre es visible ni tampoco tan espectacular, ¿sí? Muchas veces se construye en silencio, en la rigidez del pensamiento, en la desvinculación emocional y también en la ausencia de límites externos y en la incapacidad que tienen muchas veces las personas de pedir ayuda. Por eso entiendo que hablar de salud mental no es estigmatizar, sino prevenir justamente. Y acá el abordaje forense lo que nos permite es comprender que incluso sin antecedentes penales, sin denuncias previas, lo que puede es existir un riesgo latente cuando ciertos factores psicológicos y contextuales se combinan. Lo que tenemos que entender acá es que hay historias que no van a estallar de golpe, ¿sí? Sino que se van cocinando en silencio, en la soledad, en la desconfianza, y terminan rompiéndolo todo. Ahora también es importante recalcar que en Argentina existe una ley de salud mental, pero que tiene ciertas características excepcionales. La Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657 del año 2010, proclama el derecho de todas las personas a protección en materia de salud mental. Su artículo primero establece expresamente que la norma busca asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, es un peligro ese tipo de cosas, de los derechos humanos de aquellas con padecimientos mentales. La ley promueve un cambio de paradigma, prioriza los enfoques comunitarios y de derechos humanos, limitando las internaciones compulsivas e incentivando tratamientos en ambientes menos restrictivos. En la práctica de la justicia penal, esto significa que una persona con trastorno mental grave puede recibir asistencia sanitaria antes que castigo retributivo. En la doctrina argentina se define la enajenación mental como eximente. No son punibles el que no haya podido, en el momento del hecho, por insuficiencia de sus facultades o alteraciones morbosas, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En tales casos de inimputabilidad no se aplica una pena de cárcel, sino que el tribunal ordena la internación en un establecimiento psiquiátrico, hasta que desaparezca el peligro de que la persona se dañe a sí misma o a otros. Pero... En otras palabras, la ley no castiga como un delincuente cuerdo, sino que exige cuidados especiales. bueno, eso cambia un poco las cosas. El triple asesinato en Tres Arroyos fue caratulado por la unidad fiscal como femicidio seguido de doble homicidio agravado y autohomicidio. En el Código Penal argentino, matar a la pareja o a un conviviente se castiga como homicidio agravado por el vínculo. Además, asesinar a los hijos, descendientes del agresor, aparece explícitamente en el artículo 80. Este precepto dispone que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge. En la práctica, esto significa que la ley prevé la pena máxima perpetua
perpetua para crímenes tan graves con vínculo familiar. Así, bajo la hipótesis de que Fernando estuviera con vida y fuera declarado imputable, enfrentaría una condena excepcionalmente dura. El femicidio, asesinar a la esposa con perspectiva de género, es una figura establecida por leyes complementarias que agravan aún más la pena, al reconocer el carácter de violencia de género del hecho. El doble filicidio, matar a 2 hijos, agrava el delito por los lazos de sangre. En conjunto, estamos ante una situación legalmente considerada de alta peligrosidad. Por otro lado, hipotéticamente hablando también, si la justicia eventualmente acreditara la inimputabilidad por motivo mental, en lugar de prisión, se aplicarían medidas de seguridad. Según el artículo 34, se ordenaría la internación en un hospital neuropsiquiátrico hasta que el agresor no sea un peligro para sí o para otros. La ley de salud mental matiza esto, planteando que las internaciones compulsivas o forzosas tienen que ser de carácter restrictivo, respetando de esa manera los derechos de los pacientes. Igualmente, todo esto es hablando en hipotético para que ustedes tengan una explicación un poco más clara de lo que tiene que ver o cómo se relaciona el apartado legal con este tipo de hechos. Pero, repito, estamos hablando de manera hipotética porque el agresor sí, es el padre no que se mató encuentra con toda vida. su En familia. Argentina no existe el concepto de atenuante por enfermedad psíquica, 2 hijos más allá de y a la madre. imputabilidad. O se declara al autor imputable o inimputable. No hay un estado intermedio legal, aunque en la doctrina penal se habla de inimputabilidad disminuida en casos dudosos. Sin embargo, en la práctica judicial se determina si tras el análisis médico estaba lo suficientemente sano como para comprender sus actos. La masacre de 3 Arroyos continúa bajo investigación criminal. La fiscal Natalia Ramos y su equipo han reconstruido el hecho con detalle. Ya citó a testigos del lugar y planea llamar a los profesionales de salud mental que atendían a Fernando para que informen su diagnóstico y medicación. La escena de ambos crímenes, la casa de la calle Larrea y el lugar de la ruta, fue procesada por policía científica. Se estudian cámaras de seguridad que puedan de alguna manera precisar los movimientos del agresor ese día y darle un cierre a este caso tan trágico. Pero, amigo, es una banda igual. Tipo, para que mate toda su familia. Y el man también se mató solo. De por sí. No sé qué onda. Muchos problemas mentales tenía igual.